Vamos a continuar ahora con una segunda parte de lo que iniciamos la semana pasada sobre casarme o no casarme o qué, cómo tomar esa decisión. Hubo algunas cosas que por la extensión del pasaje no se pudieron cubrir o cosas que no pudimos profundizar, así que vamos a tomarnos el tiempo de ir un poquito más en detalle en esto para que quede bastante claro y sobre todo que todos podamos aprender. Primera carta a los Corintios, como usted sabe, el capítulo 7 y veníamos ya de varias semanas. El capítulo 7 trata varios temas acerca del matrimonio, la unión matrimonial, el tema sexual, el tema del divorcio, el tema de la soltería. Y entendimos la semana pasada, con base en el consejo del apóstol Pablo, que los creyentes deben y necesitan ejercer discernimiento y atender a la sabiduría que Dios da y comunica, incluso a través de las circunstancias mundanas a la hora de decidir casarse. Que esencialmente debemos observar que es un tema en el cual la Biblia no da tantas normas prescriptivas, sino que hay mucha sabiduría que debemos sacar de ella, aunque no habla directamente del tema. La Biblia, de hecho, dijimos que únicamente pone tres límites respecto al matrimonio, y esto tal vez contradice a la cantidad de libros que tal vez usted y yo en nuestra juventud leímos, o la mucha cantidad de material que hay al respecto. Porque la Biblia es bien clara. Solo pone tres requisitos. Uno, que sea entre un hombre y una mujer, ya lo hablamos. Que no sea causante de adulterio, que es decir, que sea dos personas que no están casadas. Y tercero, que sea entre creyentes. Más allá de eso, la Biblia no da, más que lo que vamos a ver tal vez al final de esto, ninguna indicación, sino que se entiende que es uno de aquellos temas en los cuales debemos ejercer la sabiduría que la palabra de Dios da. Amado hermano, como iglesia, como cuerpo del Señor, no podemos ser una iglesia, y lo digo con mucho respeto, que sea ignorante de muchos temas únicamente porque la Biblia no lo habla expresamente. Es decir, la Biblia no es un diccionario que usted, por ejemplo, tiene una duda sobre un tema específico y la abre y le cae justo el tema que quiere. Hablábamos con un grupo, de hecho, hace poco, de hermanos muy amados. Y les decía yo que es necesario que todo creyente haya leído por lo menos una vez en su vida la Biblia de tapa a tapa, de modo que tenga una idea de la sabiduría de la Biblia y la sabiduría que Dios da acerca de diversos temas, que no, tal vez no va a estar en un lugar específico. Si usted le pregunta a gente acerca del matrimonio, sí, mira, lee 1 Corintios 13 y ya estuvo. Y no, no es así. O Efesios 5, 1 Pedro 3, son pasajes que hablan del matrimonio, pero en cuanto a con quién me voy a casar o si debo casarme o no, es limitado lo que la Biblia dice. Porque la Biblia ya da principios en otros ámbitos que presumen que el Hijo de Dios va a ejercer sabiduría y tiene la sabiduría suficiente a su disposición para tomar una decisión no con base a lo que le resulta más provechoso humanamente hablando, sino que aquello que resulta más provechoso no en función de lo terrenal, sino aquello que es lo idóneo en función de quién el cristiano es y para qué existe. Un cristiano, como usted sabe, no existe para sí mismo. Un cristiano no vive para sí. Un cristiano no debe vivir para sí, sino que entiende y debe entender y vivir acorde al principio de que si existimos en esta tierra, si usted se levantó el día de hoy, es porque un día más Dios quiere que usted viva para su gloria. Y el matrimonio no es un tema que podemos aislar de esto a nuestra conveniencia. Hablábamos la semana pasada que el pueblo de Israel adolecía muchísimo de esto. El pueblo de Israel, de hecho, cumplía, era increíble porque ellos cumplían sus normativas y sus ritos, sus ceremonias rituales y de expiación de una forma excelente muchas veces. Pero una indicación que Dios les daba era: no se unan con cualquier persona, ejerzan discernimiento a la hora de casarse. No se junten con aquellas personas que no siguen al Dios de sus padres.
Pero Israel constantemente lo hizo una y otra vez. Y vemos cómo eso trajo consecuencias trágicas, tanto al pueblo como a los individuos que lo hicieron. Muchas veces pasa también así en las iglesias. Muchos creen que con otras áreas de su vida en las cuales están en obediencia, digamos, pueden compensar tomar malas decisiones en algo tan trascendental como con quién se van a casar, y lo hacen a la ligera. Y es mi intención que profundicemos un poquito ahora en esto. Esta semana leía en primer libro de Samuel. Aclaro, hermano, no es primera de Samuel, no es una carta, es un libro, por cualquier cosa. En primer libro de Samuel, cuando Dios le manda a Saúl que destruya a todo Amalek, un pueblo enemigo de ellos, un pueblo que les había resultado molesto, un pueblo que les había resultado opuesto en su tarea de llegar a la tierra prometida. Entienda usted que el viaje o el éxodo de la tierra prometida es un tipo de la salvación de los creyentes. Amalek, muchos autores coinciden en que es también una tipología de la carne para el creyente. Y Dios le encarga a Saúl que destruya todo, que destruya hombres, mujeres, niños, incluso los animales. Cuando regresa delante del profeta Samuel, lo primero que le dice Samuel a Saúl es: mira, ok, qué chivo que fuiste a cumplir la misión, pero ¿qué es ese balido que escucho? ¿Qué es ese ruido de animales? Es que ¿sabes qué? Sí, destruí el pueblo, pero guardé lo mejor. Guardé lo que yo consideré que iba a ser una adoración para el Señor y lo quería sacrificar. La pregunta es, ¿será que ese tipo de sacrificio agrada al Señor, hermano? Cuando Dios te dice algo que es tan claro como sí o no, blanco y negro, pero tú decides, creo que esto no es lo que Dios me dijo, pero creo que le va a agradar más. Es lo mismo que ocurre con creyentes que consideran que como no están, digamos, viviendo en adulterio, no están viviendo no roban, no son personas tal vez inmoralmente indecentes, pueden darse el lujo de tomar malísimas decisiones a la hora de casarse. Cuando Dios claramente les dice a su pueblo que hay consecuencias trágicas cuando un creyente, cuando alguien del pueblo de Dios se junta con alguien que no lo es. Vimos también de igual manera que dentro de las circunstancias que Pablo plantea en Primera de Corintios 7, porque habla ahí de la aflicción presente, se refiere a que posiblemente, y muchos creen que se refería a que había una escasez, ya lo hablamos. Los creyentes deben evaluar si la situación es idónea para casarse o si deben esperar. Y hablábamos de 3 filtros. No vamos a hablar de eso hoy porque ya lo hablamos la semana pasada. Hablamos que personas cuando se van a casar deben evaluar si poseen una madurez financiera, una madurez emocional y una madurez espiritual. Me interesa ahora profundizar en la última de estas, porque el área espiritual de una persona es la que permite realmente madurar en las otras dos. Es decir, una persona puede ser muy madura financieramente o tal vez muy madura emocionalmente, pero si no es madura espiritualmente, el matrimonio no tiene el fin correcto. O, de igual forma, si es inmaduro en esas dimensiones, es muy difícil que esas dimensiones cambien a menos que el Señor, en un contexto de iglesia, obre a través de su Espíritu Santo en la vida de esa persona. Ahora, también desde ahorita adelanto, esos principios que vamos a hablar no solo aplican en cuestiones matrimoniales, deben ser aplicables para todo creyente en su vida de piedad. Por si alguien dice, mira, pero yo ya me casé, o yo no me quiero casar, o tal vez no, ya estuvo. Eso vamos a aplicar al matrimonio, pero tiene aplicación para creyentes en todas las dimensiones de su vida. La pregunta es, y la primera pregunta que me gustaría contestar es, ¿estoy listo para casarme? La primera respuesta o lo primero que debe estar presente es entender que hay que ser la persona correcta con la perspectiva correcta. Veamos por favor Primera de Corintios capítulo 7 y vea el versículo 29 y 31, lo que leímos ahorita. Primera de Corintios 7, 29 y 31.
Lo explicamos la vez pasada, lo toco brevemente para aplicar un poquito mejor esto. Dice, pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que ahora, de ahora en adelante, los que tienen mujer sean como si no tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. ¿Entendimos? Acá estaba hablando Pablo no de una forma literal, está ocupando el lenguaje figurado para decir aquellos que tienen mujer, aquellos que están casados, entiendan que deben priorizar las cosas correctas como si no estuvieran casados, porque en el contexto, el que no está casado, es decir, el soltero, prioriza las cosas del Señor. Amén. ¿Está conmigo todavía, iglesia? Ok, buenísimo. Hermano, aquí Pablo les dice, ustedes deben ver al mundo, deben ver todas las cosas de acuerdo a su realidad pasajera en este mundo. Si usted es un cristiano, usted entiende que esto no es todo lo que hay. Este mundo es solamente una sombra de algo glorioso que es eterno. Por tanto, no es sabio para un cristiano entender que todo o pensar que esta vida es todo y aferrarse a lo de esta vida como si fuera lo mejor que Dios tiene para nosotros. Como hemos dicho antes, si realmente esta es su mejor vida ahora, nuestro destino eterno es una desgracia entonces. Hermano, la forma en la que usted ve al mundo es la forma en la cual también usted va a ver el matrimonio. Lo tenga claro o no, esté casado o no. No crea, y aquí le adelanto tal vez algo para aquellos que están solteros, no crea usted de que mágicamente va a madurar y va a ser una persona diametralmente distinta a la que usted es ahorita cuando se case. Las mismas inmadureces, de hecho, incrementadas, las va a llevar. Las mismas fallas de carácter las va a llevar. Y ahora alguien más las va a tener que aguantar. La forma en la que usted ve al mundo es la forma que va a ver su matrimonio. A eso se le llama cosmovisión, cosmos mundo. Cómo usted ve al mundo, cómo usted lo interpreta, qué lentes ocupa usted para ver al mundo, cómo lo interpretamos, cómo filtramos todo lo que pasa. Hay personas que tienen una cosmovisión trágica, que medio pasa algo y andan tensos, viendo Twitter para ver qué está ocurriendo. Mira, es que hay guerra por allá, hay guerra por... Ojo, no quiero decir que el cristiano tiene que ser impasivo ante ello, nos debe llevar a orar. El punto es, hermano, si usted lo quiere ver todo como trágico, en efecto, hermano, usted va a estar con una ansiedad a mil. Filtre eso a través de la Biblia. Una persona, por ejemplo, con una cosmovisión materialista, va a ver todo en la vida detrás de la finalidad de generar riquezas. Su éxito en el mundo va a estar filtrado a través de si tiene plata o no, si logró dejar algo o no. Una persona con una cosmovisión hedonista va a pensar que todo en la vida es placer. Y si yo no estoy disfrutando de mi vida, entonces mi vida es un fracaso, algo malo está. La iglesia es una oposición a que yo viva de una forma placentera, entonces la iglesia está mal. El que la iglesia me diga X o Y cosa o que la iglesia me confronte con mi pecado, algo está mal con la iglesia y el problema es ellos, no yo, porque según mi cosmovisión, la vida es literalmente playa. No depende de cómo usted vea la vida. Una persona, sin embargo, con una cosmovisión bíblica, obviamente va a filtrar todo en este mundo a través de la Biblia. Y usted va a filtrar todo lo que ocurre en este mundo a través de dos realidades o dos criterios. Uno, va a poder separar lo que es trascendente y lo que es pasajero. Y dos, va a poder separar aquello que glorifica a Dios y que lo que glorifica al hombre. Y aquí, lamentablemente, hermano, muchos fallamos porque consciente o inconscientemente estamos más del lado erróneo en nuestras acciones que de una cosmovisión bíblica. Tendemos a la gratificación inmediata y no al gozo de aquello que lleva más tiempo.
Pablo en este pasaje claramente se refiere más a lo primero, lo que es trascendente y lo que es pasajero. Aquí se está bien ocupado en lo que es, por cierto, por si alguien estaba diciendo, pues el pastor Mario dice lo que es. El matrimonio no es el fin último de nuestras vidas. No puede serlo. Si bien es de las mejores cosas que le puede pasar a una persona, amado hermano, no puede serlo. Y de hecho, el casarse o no, no determina nuestro valor ni nuestro funcionamiento en la iglesia. Sin embargo, al tratarse de algo tan importante en la vida de una persona, si alguien decide hacerlo y una decisión que tiene un efecto duradero en nuestra vida, porque es algo que va a durar mucho tiempo, ya sea que termine bien o no, debe tomarse a través de un filtro, debe filtrarse de una forma bíblica. Es decir, recuerde, estamos hablando de soy la persona correcta y la persona correcta es alguien que tiene la perspectiva correcta. Una persona que se quiere casar o una persona que ya está casada y quiere evaluar si de verdad está siendo un buen esposo o una buena esposa, debería hacerse preguntas más o menos en estas líneas. Tengo una mentalidad que maduramente puede equilibrar las responsabilidades mundanas del presente con la esperanza del futuro. Permítame repetirlo. ¿Puedo equilibrar la responsabilidad del presente con la esperanza del futuro? ¿Qué está hablando el pastor Mario? Le explico. Por diferentes razones, el cristiano ha sido mal enseñado a tener una mentalidad escapista, pensando, ya viene Cristo, ya nos vamos, entonces este mundo vamos a pasarla con la ley del mínimo esfuerzo. Y no, el cristiano sí es mandado a ser ejemplo y ser luz y ser responsable con todo lo que hace en este mundo. Yo no puedo decir, voy a dejar de pagar la tarjeta de crédito porque ya viene Cristo. Ojalá regrese antes que llegue a 180, hermano. Yo no puedo pensar que no tengo que pensar en la educación de mi hijo porque ya viene Cristo. Yo tengo que saber equilibrar que hay una responsabilidad terrenal, pero también con el equilibrio de también no ser alguien demasiado terrenal. Solamente vivir abatido y llenar mi matrimonio, ojo, llenar mi matrimonio y convertir mi matrimonio en uno con una mentalidad corta, una mentalidad cortoplacista. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Otra pregunta. Entiendo cómo priorizar las cosas correctas en esta tierra conforme a la sabiduría de la palabra de Dios. Es decir, sé darle el lugar correcto a cada cosa o constantemente me hallo ansioso y clavado en las cosas que tal vez no importan tanto. O bueno, puede que sí sean importantes, pero usted entiende a lo que me refiero. Hay cosas que son trascendentales. Por andar ansioso no trabajas en tu vida de piedad. Por andar ansioso sos el mismo inmaduro, bíblicamente hablando, que eras hace un año. ¿Y qué has ganado con la ansiedad? Más ansiedad. Si quiero casarme o quiero ser un esposo bíblico o una esposa bíblica, hey, ¿mi cosmovisión es bíblica o me rijo por conceptos meramente mundanos? Y obviamente la pregunta es retórica, hermano, contéstesela a usted. En su interacción, los que están casados, ¿se encuentra usted constantemente con la triste realidad que cuando usted discute con su esposo o con su esposa o cuando vienen problemas a su casa, usted entra en modo mundano y ya entra en modo cero Biblia? ¿O usted tiene la capacidad, por el contrario, de decir, hey, ok, yo sé que ya estamos medio enojados, yo sé que esto se puso medio difícil, demos un paso atrás? ¿Qué dice la Biblia? Y actuemos así. Hermano, si tú estás soltero y pensás casarte eventualmente, no pensés que eso va a ser mágicamente algo, que de repente ahorita sos un inmadurazo de primera, sos un niño emocionalmente hablando, y el día que ya te pongas el anillo vas a ser un maduro. No, eso se empieza a practicar ya.
Entonces, antes de pensar, por cierto, porque muchas veces cuando se habla de matrimonio, lo primero que se piensa es, o lo que se enseña es, ¿con quién me voy a casar? ¿Cómo puedo saber que ella es la correcta o él es el correcto? Eso es importante, claro, pero ¿sabes qué? El problema es que si tú no eres la persona correcta en primer lugar, no vas a poder identificar fácilmente también a la persona correcta, porque tus prioridades van a estar en el lugar equivocado. Te vas a fijar en lo equivocado. Te vas a fijar en lo físico, te vas a fijar en que hay una buena conexión emocional o que le gustan las mismas cosas, pero que le vale 10 libras de queso al Señor, eso no importa. Y vamos a hablar de eso porque muchos piensan que solamente es un listado que se marca. Sí es cristiano porque va a tal iglesia, va acá. Sí, pero ya realmente evaluaste su vida de fe, ya evaluaste sus frutos, ya evaluaste realmente si quiere glorificar al Señor de la misma forma que se supone que tú lo quieres hacer, o Dios es únicamente un cheque que vas a marcar que nominalmente se cumple, no importando si de verdad Dios va a ser el centro de esa unión o no. Entonces, antes de buscar a la persona correcta, se trata de yo ser la persona correcta. Y eso no solamente se limita al matrimonio, se limita también, se extiende a todo, a la iglesia. Hay personas que a mí, sinceramente, y lo digo con mucho amor, me daría miedo ver la segunda relación actualmente, por su inmadurez. Porque hablamos de lo trascendente y lo que es pasajero y lo que glorifica a Dios y lo que glorifica al hombre. Ya vemos muchos en la iglesia que todavía estamos tan centrados en nosotros que no nos damos cuenta en nuestro proceder automático glorificarnos a nosotros mismos, la autogratificación y no búsqueda de la gloria de Dios. Hay una diferencia, hermano, entre buscar casarse por las razones normales, aceptables socialmente, que no estás, como hemos visto, no estás pecando si te casas. El punto es si lo haces por las razones correctas. El cristianismo maduro ya no es si es pecado o no, y de hecho, como anuncio, la próxima semana empezamos 1 Corintios 8, donde hablamos de temas de conciencia. Ya el cristiano maduro ya no es el que anda solamente, mira, pastor, y es pecado o no es pecado, sino, hey, esto, ¿qué es lo que más le va a traer gloria a Dios de esto? Hay una diferencia entre casarse por las razones socialmente aceptables y cuando buscas también casarte por algo mayor que ti, mayor que tú, perdón. Es decir, ya evaluaste los factores necesarios, ya viste que todo se cumple, de modo que sos responsable al hacerlo, pero voy con un objetivo mayor. Yo admito, hermano, que me casé por las circunstancias y con una conciencia muy lejana a lo que debería haber sido. Gracias a Dios, el Señor tuvo misericordia de nosotros y su gracia nos ha sostenido, y en gran parte a través de esta iglesia. Pero la mentalidad que yo tenía, lamentablemente, no era la correcta. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer otras preguntas de filtro. Entiendo qué significa la gloria de Dios en primer lugar, porque lo primero, es que quiero ir para tu gloria, Señor, mostrame tu gloria. Ok, pregunta, hermano, ¿qué significa la gloria de Dios? Si tú ni siquiera puedes definir eso, por favor, sentate a leer tu Biblia. No empeces a buscar traer a alguien más al desorden de tu vida. Enfócate en lo correcto ahorita. Entiendo qué significa la gloria de Dios y la respuesta de vida que debo darle al hecho que Él ha hecho, perdón, que Él ha hecho todo para dicha gloria, incluido el matrimonio. Entiendo cómo funciona el hecho que Dios se glorifica en mí. Acompáñenme, por favor, no lo iba a leer, pero acompáñenme. Ese versículo y vamos a leer algunos que hemos leído varias veces que son básicos, pero es importante recordarlos. Efesios 2 del 4 al 7, por favor. Son conceptos que una persona, un creyente debería entender, y mucho más crítico es que lo entienda si está pensando casarse. Efesios 2 del 4 al 7.
¿Lo tenemos? Amén. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Esto no tiene nada que ver con matrimonio, Pastor Mario, tiene mucho que ver. Aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en nuestros delitos, perdón, nos dio vida juntamente con Cristo. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Mire acá, ¿cuál es la siguiente palabra que sigue ahí en el 7? A fin, para. Es decir, todo lo que hizo lo hizo con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el resultado que Dios espera? A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto incluye el matrimonio. El matrimonio ha sido creado para mostrar a través de la unión de dos pecadores la superabundante riqueza de su gloria. ¿Y qué significa esto? No quiere decir algo teológicamente así que no se puede explicar. No, es algo tan sencillo como que el mundo vea que hay algo diferente en esa pareja. Como que el mundo vea que en lugar de agarrarse como perros y gatos, en esa pareja hay gracia, en esa pareja hay perdón. A donde todos se andan dando duro y todos los demás del mundo se divorcian y hay infidelidades, en esa pareja hay algo distinto, hay algo diferente y sobre todo, póngame atención aquí por favor, ¿a dónde está la gloria de Dios? La gloria de Dios está en el hecho de que se sabe que únicamente Dios pudo haber hecho eso. Dios se glorifica cuando ya es evidente. De hecho, cuando se casan dos personas, lo ponemos y gracias a Dios por las parejas que hemos visto que se han casado acá y que han pedido que cuando se casen el evangelio sea predicado, porque los mensajes que compartimos en las bodas no son qué lindo lo que va a pasar ahorita, sino es una tragedia en potencia esto, si no es por el evangelio. ¿Sabe? Porque humanamente hablando, esto está condenado a fracasar. ¿Quién es el que hace la diferencia? ¿Quién es el que se lleva la gloria cuando dos pecadores, pecadorazos, viven una vida distinta? ¿Quién se lleva la gloria? Dios. ¿Quién es el único que es suficientemente santo para producir algo diferente en esa gente más allá que pecado? Dios. Entonces el matrimonio tiene un fin mucho más profundo que solamente me siento solo. Algo más profundo que quiero una compañera, un compañero. Es glorifiquemos a Dios juntos. Eso implica tener una comprensión también correcta del Evangelio, hermano. ¿Cómo funciona esto? Porque qué tragedia o qué trágico sería que entrase en un matrimonio cristiano una persona que no entiende el Evangelio. Hay conceptos que son necesarios. El Evangelio, ¿quién es Dios? Él es santo, yo soy pecador. ¿Quién es el otro? Otro pecador. ¿Cómo yo voy a ser un juez severo de la persona que tengo enfrente si espiritualmente hablando él o ella no es superior a la desgracia que soy yo delante de Dios? Si dos personas no tienen eso claro de entrada, hermano, que Dios los socorra literalmente. Unas personas que se quieren casar deben tener también claro, por ejemplo, el concepto de morir a uno mismo. Usted se sorprendería de ver cómo una iglesia como esta, que se predica sana doctrina, ya a la hora de hablar de morir, algunos reaccionan como que les estuviéramos hablando cantonés. Hermano, hermana, fíjate que te ofendiste con tal persona, anda a hablar con él. No, no quiero. Que venga ella, que venga él. Yo no, yo soy el ofendido, yo soy la ofendida. De hecho, muchos acá, ¿sabe usted lo difícil que es confrontar? ¿Sabe usted el amor que requiere confrontar a veces? Sabiendo que puedes caerle mal a la persona que vas a confrontar. ¿Usted cree que por deporte se hace? Que tenemos en la pared del cuarto, hoy confronté tres. ¿Usted cree que es así? Es difícil, es duro. Y lamentablemente muchos acá
en lugar de dar la bienvenida a la confrontación con gratitud. Y entiendo, obviamente, somos pecadores. Lo primero que hacen es tomarla en contra de uno. No lo digo para echarle en cara nada, sino sabe lo peligroso que eso es en el matrimonio. Sabe el veneno que es eso en una relación donde dos personas pecadoras están ahí y hay personas que no entienden que lo básico es morir a uno mismo y sobre todo para el hombre, porque aclaro, hermano, esposo, futuro esposo, la iglesia no murió por Cristo, Cristo murió por la iglesia. Muchas veces te va a tocar a dar a ti el paso. Muchas veces te va a tocar a ti asumir el peso, cargar con el peso. No quiero que agarren paz aquí las hermanas, pero así es. Claro, Dios va a demandar también de la mujer lo que hace, pero principios claves, básicos. ¿Por qué nos sorprendemos cuando se nos dice, hermano, morí? No, es que no quiero que ella se malacostumbre. No quiero que piensen de que cualquiera me va a pasar encima. ¿Cómo van a creer que me van a ver la cara así? Bien difícil realmente negar de una forma tan práctica e inconsciente a Cristo. Es difícil hablar con un carácter que me refleje menos a Cristo que hablar con orgullo. Entonces, recapitulando, hermano, antes de pensar si debo casarme o no, debo evaluar si soy la persona correcta. Entiendo qué significa la gracia, por ejemplo. ¿Soy alguien que practica gracia o alguien que practica justicia propia? Alguien que practica puntos. No, es que la vez pasada te perdoné yo, ahora dale vos. No, mira, es que la vez pasada y como que llevamos un marcador, vea. Vamos a desempate ahorita, tiempo extra. Vamos a muerte súbita. ¿Entiendes tú qué es el perdón bíblicamente? ¿Qué significa realmente perdón? No solamente vas, está bien, te perdono y después se lo saco, sino como el Señor me ha perdonado mucho más a mí, ¿cómo te voy a tomar en cuenta esto a ti? Hermano, hermana, si te quieres casar o ya estás casado, ¿sabes qué significa amar realmente? ¿Sabes qué significa amor bíblicamente hablando? Muchos pueden sentir cariño, querer a alguien más. Amor no es solamente la intensidad del sentimiento. El amor bíblicamente hablando es obediencia y morir. Es decir, si yo amo a mi esposa, no significa únicamente la intensidad de la emoción que yo siento por ella. Porque créame que en una pelea así se olvida. Pero si yo la amo, significa obediencia. ¿Obediencia a qué? A lo que Dios me dice que debo hacer respecto a ella. Y ahí se acaba lo que Mario siente porque no importa. Lo que importa es lo que Dios te manda. Eso es amar. Claro, no estoy diciéndole de que mi matrimonio es un matrimonio estoico. Buen día, amada hermana. Claro, yo sé, yo me muero por mi esposa. Todos los días le digo que se ve linda. Me hace falta si no está. Pero de nada me serviría eso si realmente no fuera obediente al Señor con lo que Él me manda a hacer con ella. Somos la persona correcta entonces. Antes de pensar es que no he encontrado a la persona correcta. Y no será al revés, que Dios todavía no te considera a ti la persona correcta para nadie. Y eso es gracia, no es castigo. Entonces, el primer elemento de estar listo para casarse tiene que ver con tenerla como visión correcta, pensar como la escritura. Si no, nuestro matrimonio, ¿qué diferencia va a tener con el mundo? Va a ser lo mismo. Lo que dice Pablo acá en el versículo 29-31, el cómo sí, cómo sí, cómo sí. Es decir, los que tienen como que no tienen, apuntan a lo transitorio del mundo y que los creyentes nos distinguimos por no aferrarnos a este mundo. Aquí el orden de los factores sí importa, hermano. La gloria de Dios está antes de todo. Es el factor que le da cohesión y orden a nuestras prioridades. Amén, iglesia.
Si tú no eres una persona acostumbrada a pensar en función de la gloria de Dios, no estás listo para el matrimonio. Porque estás, aunque no lo sepas, programado de una forma automática a pensar en tu gloria. Mire lo que dice el versículo 32 y 33 del capítulo 7. Vamos avanzando. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Mire, los que están casados no me van a dejar mentir. Cuando los problemas vienen, las verdaderas prioridades afloran. Lo repito, cuando los problemas vienen, ya cuando pasa la luna de miel, ya cuando el pastel ya se acabó, ya te dieron las fotos, ya las imprimiste, ya las colgaste, ya estuvo, ya empezás a pagar el vestido que fiaste y todo, ya vienen los problemas reales, las prioridades genuinas afloran y no hay cómo esconderlas. Las podés esconder por un tiempito, pero tarde o temprano van a salir. Muchas personas afirman ser creyentes, pero en los problemas muestran su verdadero carácter o la falta de este. Cuando les toca morir, evidencia no entender el evangelio, ni entender mucho menos lo que un matrimonio bíblico significa realmente. La urgencia de Pablo acá es, no quiero que nadie se meta a algo para lo cual no está listo. Quisiera evitarles problemas, quisiera evitarles que se amarguen la vida porque nadie les está poniendo una pistola para que se casen. Espero que nadie. Esos son otros casos ya, ya con la escopeta. La urgencia de Pablo aquí, hermano, es que una persona que aún no ha madurado, de modo que sea alguien que ya está, póngame atención por favor, alguien que ya está entrenado, capacitado, preparado en la vida cristiana para poder compaginar cómo llevar la prioridad del Señor y otras prioridades versus las demandas del mundo, mejor no debería casarse, porque le va a causar problemas. ¿Cómo se ve esto? Y lo vemos muy frecuentemente. Creyentes que priorizan cualquier actividad antes de su reunión de adoración, por ejemplo. ¿Perdió la alianza? No voy a la iglesia. Es que comí muy tarde, no voy a la iglesia. Cristianos que ante demandas de tiempo, lo primero, cuando el tiempo se les limita, saben qué es lo primero que cede o lo primero que sueltan. Su tiempo de devoción y su práctica de hábitos espirituales, así como los medios de gracia. ¿Sabes lo trágico que va a ser para tu matrimonio si vas con ese tipo de costumbres? Porque aparentemente sos una persona que pensás en lo urgente y no en lo importante. Y eso no funciona. Líderes de hogar que no estorban a sus familias si éstas no desean congregarse o vivir conforme al Evangelio. Lo vimos la vez pasada. Prefieren, dicen, llevar la fiesta en paz y que no haya conflicto en el hogar. Hermano, esta es una falsa paz. Porque puede que tu esposa, tus hijos estén contentos contigo, pero que tengas al mismo Dios con algo que te tenga que demandar a ti. Y eso es más serio. Cuando hay problemas serios, hay personas que toman atajos, soluciones que no son ni moral, ni bíblicamente permitidas, ni éticas. No importa, mira, vamos aquí, no voy a pagar esto, voy a dejar de pagar eso un par de meses y luego salimos por acá, malabareando. Mienten, encubren, defraudan, dejan de comportarse como cristianos. Eso lo llevas al matrimonio y no solo te llevas de encuentro tu vida, te llevas de encuentro tu esposa, tu esposo e hijos. Antes entonces de pensar en la persona correcta, piensa tú si eres ya la persona correcta. Ahora, ¿cómo compagino entonces lo terrenal? Que obviamente, como hablamos, no puedo huir de ello, no puedo dejar de lado que vivo en la tierra. ¿Cómo puedo compaginar eso de lo trascendental que debo priorizar? De hecho, Pablo lo dice acá. Versículo 34 dice, y sus intereses están
divididos. ¿Ya te ha pasado eso, hermano? ¿Que sentís que tus intereses están divididos? Que sabés que tenés que hacer algo para el Señor, pero decís, está difícil. Las circunstancias del mundo ahorita me está costando un montón. ¿Qué hago? Hay una tensión real y palpable en mi vida. De hecho, Pablo dice en el 35, por eso les digo, para su propio beneficio, no les estoy queriendo prohibir algo solo por querer controlarle en su vida. Se los digo para su beneficio, no para ponerle restricción, sino que si no estás listo para casarte, no te cases, porque si no pierdes acá lo que dice el 35. Quiero promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Postergar una boda o postergar en la búsqueda de un matrimonio para poder priorizar una maduración de tu carácter no es lo peor que te puede pasar. Sí, es lo peor que te puede pasar meterte sin estar listo, porque vas a perder aquello que es lo central en tu vida. Y es lo que la Biblia te dice. ¿A cuántos les pasa ya estando casados? Que se casan por la iglesia, pero el Señor no está presente en sus hogares. El Señor no es el centro de sus hogares. El Señor no es el principio y su palabra no es la guía de sus hogares. Su carácter no se palpa en los miembros. ¿Qué hacemos entonces? Pablo lo que está diciendo aquí en resumidas cuentas es, si se casan, hermanos, es porque ya ustedes entendieron que cualquier condición que tengan ustedes, su prioridad no debe cambiar. Básicamente la pregunta es para los que se quieren casar, ¿estás listo de modo que tu devoción y fidelidad al Señor no solo no disminuya, sino que incrementa al hacerlo en conjunto con tu cónyuge? Es decir, tu cónyuge te va a incrementar o te va a ayudar a tu vida de devoción y tú vas a hacer lo mismo por él o por ella. Ya dijimos y lo hablamos la vez pasada, la finalidad del matrimonio es muy clara, reflejar la unión de Cristo y la iglesia para gloria de Dios, otra vez la gloria de Dios. Eso no se debe tomar a la ligera. ¿Qué hago entonces? Bueno, recalibra tus prioridades. Esos pasajes que vamos a leer los hemos leído muchas veces. Yo los ocupo mucho porque son muy importantes que lo tengamos presente. Ese lo leo yo. Dios no nos dejó a ciegas para tomar decisiones. Él dejó muy claramente cómo un cristiano debe priorizar. Efesios 1:9 dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en quién, en Cristo, con miras a una buena administración, es decir, a un buen cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué significa esto, hermano? La intención de todo lo que Dios hace es ser glorificado, no porque Él sea un ególatra, un megalómano. Él es glorificado porque si Él es el único ser perfectamente bueno, cuando Él es glorificado, sus criaturas somos beneficiadas. Hay amor en que Él se glorifique. Y como Él todo lo hace para su gloria, Él ha determinado que para ser glorificado, o Él va a ser glorificado, perdón, en reunir todas las cosas en Cristo. Visto de otra forma, Dios es glorificado cuando Cristo es el centro de todo. Y esto incluye principalmente tu vida y por ende tu matrimonio, ya sea actual y futuro. No hay entonces, visto de forma análoga, no hay un matrimonio que glorifique a Dios donde Cristo y su palabra no es el centro. Colosenses 1:16, que lo he leído varias veces. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes, primero que todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, subsisten. La centralidad de Dios es puesta de manifiesto de una forma gloriosa
en Cristo, por Cristo y para Cristo, todo fue creado, incluido ¿qué? ¡Tarán! El matrimonio. Él es el autor, Él es el creador del matrimonio, hermano. ¿No crees tú entonces que Él tiene una mejor idea que tú de lo que realmente le conviene a tu matrimonio? ¿O lo que un matrimonio bueno y realmente adecuado significa? Porque algunos lamentablemente están tan obcecados con la idea de casarse que se pasan por alto la sabiduría de Dios y es como, démosle, 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 démosle. No importa que no cumpla, no importa que se pasan por alto su carácter. Si eres el autor de tal obra, en él entonces el matrimonio haya su significado. En él un matrimonio tiene coherencia, porque él sí es un centro correcto. Porque hermano, te recuerdo, tú y yo tendemos muchas veces a poner las cosas equivocadas en el centro. El trabajo, las finanzas, los hijos mismos. Yo amo a Andrés, pero si yo pongo mi vida alrededor de él, estoy pecando gravemente. La familia no puede ser el centro. Me refiero a familia externa o familia política, no puede ser el centro. Un negocio no puede ser el centro. Incluso la iglesia no puede ser el centro. Porque, hermano, se lo digo con mucho amor, yo le amo a usted, muchísimo, pero no le puedo poner a usted en un lugar que usted no puede llenar, porque usted me va a fallar. Cristo no. Sus palabras son volátiles. Un día usted me ama, otro día me rechaza. Y está bien. Cristo me ama con amor eterno. El de Él es amor incondicional. Su palabra es trascendente, su palabra es eterna, su palabra es la roca de los siglos, su palabra es trascendente, su palabra es vida. Él sí es un centro digno de mi vida. Él sí es un centro digno de mi matrimonio. Entonces, si todo es para su gloria y Él debe ser el centro, la pregunta que debo hacerme a la hora de preguntarme si estoy listo para casarme es, ¿soy una persona que vive para la gloria de Dios y cuya vida está centrada en Cristo? Si la respuesta es no, es decir, ni siquiera está encaminada a ello, tu principal necesidad ahorita no es casarte, hermano. Tu principal necesidad ahorita es ordenar tu vida, poner las cosas correctas en el centro y centrarte en aquel para quien fue creada tu vida. Aquel que le puede dar coherencia al desorden que puede haber en tus emociones, decisiones y deseos actualmente. Como le dije, esto obviamente aplica al matrimonio por lo que hablamos ahorita, pero nos aplica a todos. Puede que ya estemos casados y necesitamos una recalibración. Puede que hemos estado demasiado centrados en nosotros mismos, en lo que queremos nosotros, en nuestros deseos. De hecho, es posible que estemos pensando en nuestro matrimonio como un vehículo únicamente para lograr mis sueños terrenales y no para cumplir la voluntad de Dios. Hermano, el matrimonio es de Dios. Él lo creó. Es suyo. Tu esposa, tu esposo no es tuyo, es del Señor. No te atrevas a guiar a esa persona por un camino que no sea en camino, valga la redundancia, dirigido a la gloria de Dios. No reduzcas la santidad y lo glorioso del matrimonio a un matrimonio mundano. Y ojo, un matrimonio mundano no es solamente aquellos que andan ahí de fiesta afuera. Tú puedes estar aquí en la iglesia y tener un matrimonio mundano. ¿Cómo? Sencillo. Si realmente tú has decidido ponerle un tope a lo que Dios puede hacer en tu vida y decir, hasta aquí voy a llegar. Eso es lo que el mundo hace. Es lo que hacen con Jesús. A mucha gente le gusta escuchar de Jesús, escuchar sus parábolas. Ven los programas estos de Chosen, que le recomiendo no lo vea, porque es ficción. Y le gusta,
porque ven al Jesús amigable, al Jesús que obviamente me agrada y puedo identificarme con eso. Pero ya cuando Jesús me dice, toma tu cruz, negate a ti mismo, y eso implica morir a ti mismo en tu matrimonio y entender que es mío y actualmente lo estás ocupando para ti en tu comodidad, ahí pongo un alto. Ya el problema ya son ellos, no soy yo. Yo estoy bien. ¿Verdad que sí, mi amor? Sí, bye, ok. No reduzcas el matrimonio a algo para lo cual no fue creado. ¿Está conmigo, iglesia? Todo es para su gloria. Y claro, te va a costar mucho, no, te va a costar todo. ¿Cuándo va a dejar de ser difícil, pastor? Nunca. ¿Vale la pena? Sí, como todo en la vida, como todo en la vida del creyente. Hermano, ¿tú crees que la cruz es por gusto? Así, fuera de paja. Hablemos de verdad, de corazón a corazón. ¿Tú crees que la cruz fue simplemente una exageración de Dios? Dios queriendo hacer show o haciendo drama. La cruz fue tan grave porque comunicaba la seriedad de la condición del hombre. ¿Cómo podemos pensar entonces que la vida cristiana va a ser sencilla? Más adelante vamos a hablar un poquito sobre cómo guiar el matrimonio. Obviamente no es lo que toca el pasaje, pero una vez tú decides hacerlo para su gloria, todo empieza a encajar. No te quiero decir que va a ser fácil, pero aquel que tiene la intención y realmente busca al Señor en arrepentimiento para hacer las cosas a su manera y deja de lado su forma de hacer las cosas, el Señor te guía. No te excuses en desconocimiento, no te excuses en la dificultad, no te excuses en la complejidad. Ahora, en los minutos que me quedan, ¿cómo tomo la decisión entonces? ¿Cuándo y con quién? Vamos a unos versículos más adelante. No lo leímos, pero obviamente lo leímos la semana pasada. Versículo 36, por favor. Dice, y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen, hace bien, y el que no la da en matrimonio, hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse. ¿Con quién? Con quien desee. Solo que sea en el Señor. Es como, qué chivo. Ah. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está. Es la opinión de Pablo. Claro, una opinión que está ahora en un libro inspirado, pero... Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Aclaramos la semana pasada que aquí los primeros versículos 36 en adelante hablan no de un padre y su hija virgen, está hablando de una persona que está comprometida con alguien. Es un tema de traducción acá. No me voy a meter ahorita a explicar griego ni nada, pero está hablando de una persona que se va a casar y está comprometido. Recordatorio, en primer lugar, si te casas no estás pecando. Pero repito lo que dije al inicio, hermano. La sabiduría bíblica y lo que la Biblia quiere formar en ti, el carácter que Dios quiere formar en cada uno de sus hijos, va más allá de personas que solamente se queden en es pecado o no es pecado, sino personas que ejerzan sabiduría y discernimiento y tomen decisiones correctas en función de lo que ya vimos, que es lo que importa, es decir, la gloria de Dios.
No es pecado que te desees casar, hermano. Es bueno. El problema es, como ya dijimos varias veces, casarte en las condiciones equivocadas, por las razones equivocadas, o peor aún, cuando Dios en su misericordia te está dando señales de cuidado, peligro, y te decides mantener en tus 13 y avanzas. Y no es sabio. Y aquí es donde es importante también entender que no estás solo en la iglesia, o no deberías estar solo, porque algunos se aíslan, y sobre todo se aíslan cuando saben que están tomando una decisión equivocada. Dejo de hablar y no le cuento a nadie que voy a hacer esto porque no quiero que nadie me diga lo que ya sé que me van a decir que es, brother, tranquilo. Pregunta, ¿tienes amigos que te aconsejan de acuerdo a la Biblia? ¿Tienes amigos en tu iglesia que sabes que te van a dar un consejo bíblico? ¿Promueves esas amistades? ¿Las cultivas? Es que nadie me habla. Mire, yo se lo valgo a mi hijo de 7 años, pero a cristianos, no. La Biblia te confronta con eso, hermano. Busca, promueve, cultiva relaciones santificadoras. Las necesitas más de lo que pensás. Dos, visto de otro punto de vista. Mis amigos y consejeros más cercanos son personas que conocen al Señor. Deberían serlo. Aún los que en teoría conocen al Señor a veces pueden equivocarse. Ahora imagínese tomar consejo de personas cuya sabiduría es esencialmente mundana. Mira, vos no sé si casarme. Vos dale vos. Pero es que mira, fíjate que no sé, es que no sé si ama al Señor y eso qué importa vos. En tu iglesia son legalistas, bro. En tu iglesia son clavados. Creo que sí es problemático, es un indicador. Y aquí, tíldeme de lo que usted quiera, hermano, no hay problema. Hay un indicador cuando las amistades de una persona, y no quiere decir que no puede tener usted amigos afuera, porque claro, no solo en esta iglesia hay creyentes, sí, pero lo que me refiero es, hay un problema cuando las amistades más cercanas de una persona no son creyentes. Indica lo que el Señor significa para ti. Si no estoy seguro si debo tomar la decisión, ¿qué dicen las autoridades de la iglesia? Mire, sabe, te voy a decir algo tal vez que te puede consolar. ¿Sabes lo bueno? Que como iglesia no te vamos a casar si vas a tomar una mala decisión. En la iglesia no vamos a casar a nadie que diga, mira, fíjate, pastor, que tengo un primo vos, que se quiere casar, fíjate. No lo puedes casar. No, porque el matrimonio es algo santo. El matrimonio es un reflejo de Cristo y la iglesia. Y yo ni siquiera sé si esas personas conocen a Cristo. Debo ver su caminar. Mira, pastor, fíjate que la verdad, esta persona yo sé que no es creyente, pero no me importa, vos. ¿Crees que me puedes casar? No, con mucho amor, pero no. ¿Te puedes enojar? Qué bueno. Míralo como una medida de seguridad que el Señor da. ¿Ustedes quieren casar en otro lado? Dale. O sea, nosotros no somos policías, no somos tus papás. Queremos ayudarte como pastores. Y si nos das el privilegio de poderte aconsejar, lo vamos a hacer con mucho amor. Pero al final, hermano, es tu decisión, es tu vida. Es la forma en la cual tú consideres de que la gloria de Dios merece o no merece la pena. Si tú quieres reducirlo y verlo como algo tan sencillo como comprarte una camisa negra o una camisa blanca, allá sos tú. Nuestra función es dirigir a aquellos que sí quieren hacer la voluntad de Dios. Y espero que tú seas de ellos.
¿Cómo tomó la decisión? Versículo 37. Yo sé que aquí habla obviamente de alguien que decide no casarse, pero lo mismo aplica. Mira lo que dice el 37. Ya vamos terminando. El que está firme en su corazón, sin presión alguna. Aquí habla de sin una necesidad o sin una urgencia de. Una persona que se va a casar tiene que tener una convicción primero de quién es Dios para ellos, de por qué lo hace, si lo hace con la convicción correcta de para qué lo va a hacer. Es decir, como iglesia no vamos a casar a personas que no están seguras que lo quieren hacer. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que pueden tener implicaciones desastrosas para tu vida, pero también para el testimonio del Señor que damos en la iglesia. ¿Les importa más la imagen que la persona? No, hermano. No hay una dicotomía ahí, es lo mismo. Si el nombre del Señor es visto de menos en tu vida, va a haber consecuencias para tu vida. Y queremos evitar eso. Cuando dice sin presión alguna, es distinto obviamente de un deseo, si no hay una necesidad o presión que lo obligue. Hermano, como te he dicho, el matrimonio es hermosísimo, ya que Dios mismo dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, cuando dijo que el hombre no es bueno que esté solo, no es pobrecito, está solito, no tiene con quién jugar. No es bueno que esté solo en la misión que yo le he encomendado de ser mi representante en la tierra y glorificarme con su vida. Ahí no es bueno. Si solamente te querés casar porque de verdad ya no aguantás estar solo, hermano, un problema ahí. Es importante que evalúes si eres la persona correcta tú. Y ahora ya cambiamos un poquito, ya vamos terminando. Gracias a Dios hemos logrado concluir. Mire lo que dice el versículo 39. Obviamente habla de viudas, pero sin embargo el mismo principio aplica en general. Si una mujer queda viuda, queda libre de casarse con quien quiera. De igual forma, una mujer, por ejemplo, que se ha divorciado porque ha sido por un adulterio de parte del esposo o una persona soltera, obviamente, hermano, tú te puedes casar con quien sea, pero en el Señor. Es decir, yo no te voy a decir con quién te vas a casar. Nadie te debe decirlo. Es más, tampoco caigamos en la irreal asunción de que Dios te va a mostrar de una forma inequívoca a través de señales quién es. Tipo Gedeón, vea. Señor, si ella es, que amanezca mojado todo alrededor de ella, y si no, que amanezca seco. Ya no pasa, hermano. Tú tomas la decisión con base en lo que ya sabes, porque se supone que tú ya eres una persona maduro en la fe. Entonces tú vas a tener el filtro correcto ya. Y es tu decisión, te podemos ayudar, obviamente, pero es tu decisión. Pero lo importante acá es en el Señor, y ahí está la clave. En el Señor no significa únicamente, es evangélico, es evangélica. No, no es solamente eso, porque como dijimos al inicio, y sobre todo tú no querés que sea así, no se trata únicamente de marcar, y por cierto es evangélica, y por cierto es evangélico. La pregunta es, ¿vive para la gloria de Dios? ¿Conoce y entiende el Evangelio como tú lo entiendes? Asumiendo que tú lo entiendes. Porque te das cuenta del problema que va a hacer si en teoría es evangélico o es evangélica, pero ya a la hora de las horas, ya casados, ya en la casa, ya juntos, ya las prioridades son distintas. Y la persona únicamente dice que es evangélico, pero es más nominal que saber qué, y no le importa si va al culto o no. No le importa si sus hijos van a la iglesia o no. No le importa servir o no. No le importa tener comunión con los hermanos o no. Claro, evangélico, porque cualquiera hoy dice, de hecho, en la población salvadoreña, ahora el 60% dice que es evangélico. Ahora, si eso fuera en realidad, si de verdad El Salvador estuviera compuesto por 60% de personas que viven para la gloria de Dios, este país sería distinto. Pero ¿qué me dice eso a mí? Que hay un alto nivel de nominalismo y no puedes ser tú torpe en no ver eso. Solamente porque esté en una iglesia, cante en el coro, sirva en niño, lo que sea.
no solo eso te quiere decir que la persona es la correcta. En el Señor significa de que va a haber una cohesión y una comunidad de ideas. Ahí sí es una koinonía, una mente común, un entendimiento, un entendimiento alineado. Tal vez no vamos a estar de acuerdo en todo, pero al final lo central sí está bien alineado y lo principal es la gloria de Dios. Por tanto, hermanos, si tú estás soltero o soltera, se trata no solamente de si dices ser creyente o no, se trata de si tú quieres que tu matrimonio cumpla su verdadero propósito. Si tu vida matrimonial le va a dar gloria a Dios o si ya decidiste dártela a ti mismo de forma egoísta. Dios te da la libertad de casarte con quien tú desees siempre y cuando se cumplan los requisitos. Pero no podemos negar, hermano, que hay, como dijimos la semana pasada, una opción que es claramente mejor. Y para eso se requiere que el creyente sea alguien ejercitado en sabiduría. Y repito lo que dije la semana pasada. Hay personas que cumplen los requisitos, son solteros, son creyentes, pero su carácter es inmaduro. ¿Qué es importante entonces? ¿El carácter o el físico? Si tú eres una persona que ama al Señor y quiere glorificarle, te vas a fijar en lo correcto entonces. Ojo, no quiero decir, y aquí, por favor, que se va a tratar de buscar a alguien sumamente piadoso y no te importa cómo se vea. No, hermano, obviamente no. Pero en el contexto que estamos hablando, quiero dejarte en claro que lo físico no es lo primero. ¿Cómo sé que es la persona adecuada? Bueno, hay un proceso, lo hablamos la semana pasada. Debe haber un proceso, una amistad en la que sin presión las personas se puedan conocer y en la medida de lo posible guarden su corazón de no querer poner la imagen y la fachada que todos ponen cuando le gusta a alguien. Si tú me preguntas a mí, sé sabio, observa, conoce sin ningún tipo de intención, sin ningún tipo de intención manifiesta, conoce el carácter de la persona. Y en este ejercicio, como le menciono, debe ejercerse sabiduría. Y aquí voy terminando, solamente quiero cerrar con esto, y lo dije la semana pasada, pero es importante, con base en lo que hemos hablado ahora, que se repita. Esta sabiduría que te va a permitir tomar la decisión, así como la sabiduría que te va a permitir también dar pasos, si estás casado acá y te das cuenta que no lo has hecho de una forma correcta, date cuenta también que esa sabiduría no es algo que mágicamente Dios te va a dar en el momento que ya conozcas a la persona que te gusta. No puedes esperar que Dios venga y consienta y te alcahuetee, perdón la palabra, el que tú hayas sido una persona desinteresada por tu carácter, desinteresada por tu madurez, desinteresada por la palabra y que no tienes entonces madurez, criterio, sabiduría y eres una persona impulsiva históricamente y mágicamente Dios te diga, no, pero ahora te voy a ser sabio de un solo y ahora ya puedes elegir. Se trata de algo intencional. Y no es que vas a empezar ahorita, quiero ser sabio para cuando estar listo. No, sé sabio para el Señor, hermano. Sé sabio para vivir por Él, para poder dedicar tu vida de una forma correcta mientras eres soltero o cuando ya eres casado. Esa misma sabiduría es la que te va a ayudar, no es algo especial. No esperes que Dios venga y de repente cuando la persona entra en la iglesia veas que hay viento detrás de ella o de él o que aparezca una luz del cielo y te diga él es o ella es. No, hermano, lo más probable es que sea una persona que tú conoces como amigo y de repente empezás a ver algo de Cristo en ella o en él que te llaman poderosamente la atención y te das cuenta poco a poco que hay una comunidad de prioridades y más allá y puede que no sea lo más romántico del mundo. Eso es después. Pero si haya un deseo de glorificar a Dios juntos. Y eso es más poderoso que cualquier otra cosa. Hermano, no esperes que Dios te vaya a dar sabiduría mágicamente. Empieza a trabajar ya.
No esperes que Dios esté obligado a darte sabiduría si tú has renegado de buscarla por años. Quiero terminar, bueno, solo un par de minutos porque sé que aquí hay personas también que han pasado por un matrimonio y posiblemente son de las personas que habla aquí al final Pablo. ¿Qué pasa si he fracasado? En cualquier altura, en cualquier circunstancia de matrimonio, ya sea en noviazgo, en compromiso, ya en matrimonio. ¿Qué pasa si tengo un matrimonio fallido a mis espaldas? Hermano, hermana, eso no te define, pero sí debe llevarte a aprender. La gracia del Señor es suficiente para cubrir tu pecado, para cubrir tus errores, definitivamente. Pero también ahora es una invitación amorosa de parte del Señor a que si has tomado decisiones equivocadas en el pasado, hoy en amor busques su sabiduría y Él también amorosamente te la va a dar en Cristo. Ya sea que tú decidas emprender otra relación o ya sea que tú decidas mantenerte soltero o soltera, lo ideal no es uno o el otro, lo ideal es hacerlo en la sabiduría y en el poder del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Todo lo que hacemos como iglesia no lo hacemos únicamente para ser moralmente superiores al mundo. Lo hacemos porque somos un pueblo elegido por un Dios que nos ha dado un propósito y que tenemos un Señor que dio su vida en la cruz para redimirnos para sí y ahora vivimos para Él. Y ese es el Evangelio. Casados o no casados, eso no define qué tanto debemos vivir para su gloria. La expectativa de Dios, amado hermano, es que sea que lo hagas soltero, sea que lo hagas casado, sea que lo hagas viudo, sea que lo hagas divorciado o divorciada, el Señor sea tu primera y más importante prioridad. Amén. Vamos a orar, amado hermano. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.